Mi nombre es Sofía Guerrero y hace 3 meses vi a mi supervisora destruir lo que ella creía que no eran más que hojas de cálculo y notas de reuniones. Se paró detrás de mi puesto de trabajo, anunció a todo nuestro departamento que mi año de esfuerzo era basura inútil y luego presionó eliminar, mientras 23 personas miraban fijamente. Lo que realmente borró fue el cimiento invisible que mantenía unida a nuestra empresa. Y cuando mi teléfono sonó 30 segundos después con una oferta de trabajo de $500,000, me di cuenta de que acababa de entregarme el arma perfecta para la destrucción más satisfactoria que jamás podría haber imaginado. Antes de contarles exactamente cómo ver su pánico, se convirtió en el momento más dulce de mi vida profesional. ¿Podrían tomarse un segundo para darle a me gusta y suscribirse? Porque lo que estoy a punto de compartir les mostrará cómo un momento de crueldad puede volverse en tu contra de maneras que parecen imposibles hasta que suceden frente a ti. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo se desarrolló todo esto. Permítanme llevarlos a donde realmente comenzó todo, porque las historias de venganza siempre empiezan mucho antes de que la venganza ocurra. Hace 18 meses me uní a Analítica Solís como coordinadora de relaciones con clientes. La descripción del trabajo lo hacía sonar aburrido. Mantener registros de comunicación, programar seguimientos, medir la satisfacción del cliente. Lo que no mencionaron fue que nuestra empresa estaba perdiendo cuentas más rápido de lo que nadie quería admitir, y la persona anterior en mi puesto había durado exactamente 4 meses antes de renunciar sin previo aviso. Mi supervisora, Isabel Altamirano, dejó claro desde el primer día que consideraba mi rol un gasto general innecesario. Era de esas personas que creían que las relaciones comerciales eran puramente transaccionales. Enviar facturas, prestar servicios, cobrar pagos, repetir. La idea de que los clientes pudieran desear una conexión humana real era ajena a su enfoque sistemático de todo, pero yo vi algo diferente en esas primeras semanas. Cuando revisé los archivos de nuestros clientes, encontré página tras página de registros de comunicación secos que parecían conversaciones de robots, sin personalidad, sin calidez, sin ninguna indicación de que alguien en nuestra empresa se hubiera molestado en aprender algo personal sobre la gente que nos enviaba miles de dólares cada mes. Así que empecé a hacer algo que parecía radical en ese entorno. Comencé a tratar a nuestros clientes como seres humanos reales. Cuando Arturo Vargas, que dirigía una empresa manufacturera de tamaño mediano, mencionó durante una llamada de rutina que a su Golden Retriever le acababan de diagnosticar problemas de cadera, tomé nota. 2 semanas después, le pregunté cómo iba el tratamiento. Se sorprendió tanto de que alguien lo recordara. Pasó 20 minutos contándome su viaje de fin de semana para encontrar un veterinario especialista. Cuando Carmen Ferreiro celebró el 16º aniversario de su empresa textil, le envié un mensaje personalizado reconociendo el hito y preguntándole por sus planes de crecimiento. Terminó programando una sesión de consultoría adicional que generó $12,000 de ingresos inesperados. No eran grandes gestos ni regalos caros. Simplemente escuchaba cuando la gente compartía pedazos de sus vidas, recordaba lo que les importaba y hacía un seguimiento de manera que demostraba que realmente me preocupaba su éxito más allá de lo que nos pagaban. Isabel nunca entendió lo que yo estaba haciendo. Pasaba junto a mi puesto de trabajo y me veía teclear lo que parecían notas de conversación casuales,
y podía sentir su desaprobación irradiando por toda la oficina. Durante nuestras revisiones mensuales, hojeaba mis informes de actividad con visible frustración. ¿Por qué pasas 45 minutos en llamadas que deberían durar 15? Preguntaba, golpeando su bolígrafo contra su portapapeles. Las métricas de eficiencia muestran que estás procesando menos interacciones por hora de lo óptimo. Intenté explicarle que las conversaciones más largas construían relaciones más sólidas, que los clientes solicitaban específicamente trabajar conmigo en nuevos proyectos, que nuestra tasa de retención había mejorado un 37% desde que comencé a personalizar nuestro enfoque. Pero a Isabel solo le importaban los números que encajaban en sus fórmulas de Excel. Lo que no se daba cuenta era que yo estaba construyendo algo mucho más valioso que registros de llamadas eficientes. Me estaba convirtiendo en el puente entre nuestra empresa y las personas que nos mantenían en el negocio. Ricardo Montes, dueño de una cadena de librerías especializadas, comenzó a llamarme directamente cuando necesitaba algo en lugar de pasar por nuestro número principal. Me dijo que apreciaba hablar con alguien que recordaba que le apasionaban las novelas de misterio antiguas y que su hija estudiaba literatura en la universidad. Lorena Fuentes, cuyo negocio de catering representaba nuestro tercer ingreso mensual más grande, comenzó a recomendar nuestros servicios a otras empresas, específicamente porque disfrutaba de nuestras conversaciones sobre sus visitas al mercado de agricultores del fin de semana y la colección de recetas de su abuela. Mes tras mes, veía cómo subían nuestras puntuaciones de satisfacción del cliente, mientras Isabel seguía centrada en métricas de eficiencia que no entendían el punto. Ella medía la rapidez con la que podíamos procesar las interacciones, mientras que yo construía la lealtad que determinaría si esas interacciones continuarían ocurriendo. El punto de quiebre llegó durante nuestra reunión anual de planificación estratégica. Nuestro CEO, Javier Coronado, estaba revisando el rendimiento de los departamentos cuando mencionó que la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico. Elogió específicamente nuestro enfoque de gestión de relaciones y sugirió expandir la estrategia de toque personal a otros departamentos. Vi cómo la expresión de Isabel cambiaba a medida que el crédito por la mejora de la retención recaía en lo que ella consideraba mis métodos ineficientes. Después de la reunión, me acorraló cerca del almacén de suministros. «No sé qué tipo de teatro estás montando», dijo, con la voz tensa por una ira controlada. «Pero esta empresa tiene éxito por la excelencia profesional, no por conversaciones de club social con los clientes». Me asignó la tarea de completar una auditoría exhaustiva de todas las interacciones con los clientes durante el último año, exigiendo documentación detallada de cada comunicación, cada nota de seguimiento, cada esfuerzo de construcción de relaciones que había hecho. Claramente era un castigo, cientos de horas de trabajo burocrático que me alejarían de la construcción real de relaciones que impulsaba nuestro éxito. Pero abordé el proyecto de auditoría con la misma atención al detalle personal que aplicaba al trabajo con los clientes. Creé registros intrincados que mostraban no solo qué comunicaciones habían ocurrido, sino cómo esas comunicaciones se habían traducido en resultados comerciales. Documenté las referencias de catering que Lorena había generado, los servicios ampliados que Arturo había comprado después de discutir los planes de crecimiento de su empresa, la renovación del contrato que Ricardo había firmado antes de tiempo porque confiaba en nuestra asociación,
La auditoría final constaba de 53 páginas de pruebas de que la atención personal a las relaciones con los clientes era directamente responsable de más de $200,000 en ingresos adicionales. Cada conversación casual sobre planes de fin de semana o celebraciones familiares había fortalecido lazos comerciales que los competidores no podían replicar con su enfoque profesional genérico. Estaba orgullosa de esa auditoría. Representaba no solo un año de trabajo, sino un año de conexiones genuinas que habían transformado la forma en que nuestra empresa se relacionaba con las personas que nos confiaban sus negocios, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más devastador. Isabel convocó una reunión de todo el departamento un martes por la mañana a finales de otoño. Anunció que necesitábamos revisar nuestros protocolos de relación con el cliente y que mi auditoría serviría como caso de estudio para la discusión. Supuse que finalmente estaba lista para reconocer que la atención personal estaba impulsando nuestro mejor rendimiento. En cambio, me indicó que mostrara mis archivos de auditoría en la pantalla principal de la sala de conferencias mientras todo el departamento observaba. Luego comenzó a diseccionar cada nota personal, cada detalle de conversación, cada esfuerzo de construcción de relaciones como evidencia de violaciones de los límites profesionales. Este es exactamente el tipo de ineficiencia que socava nuestros estándares de servicio, declaró, desplazándose por meses de documentación cuidadosa. Las charlas personales sobre mascotas y pasatiempos no tienen cabida en las comunicaciones comerciales. Estos archivos representan un fracaso total en mantener una distancia profesional apropiada. Sentí un calor extendiéndose por mi cuello mientras 23 compañeros de trabajo veían cómo destrozaba un trabajo que había generado ingresos significativos para nuestra empresa. Estaba presentando mi mayor logro profesional como una advertencia sobre lo que no se debe hacer. Pero entonces hizo algo que cruzó una línea que nunca esperé que cruzara. Abrió el archivo que contenía mi base de datos de auditoría completa. Cada nota de cliente, cada detalle de relación, cada registro de conversación que demostraba cómo la atención personal estaba impulsando nuestro éxito comercial. Su dedo se movió hacia la opción eliminar, mientras continuaba hablando de la necesidad de estándares profesionales. Todo este enfoque es basura, anunció con la mano sobre el comando de borrado. A partir de hoy, volvemos a los protocolos de comunicación con el cliente eficientes y profesionales. Y luego hizo clic en eliminar. Vi cómo un año de construcción de relaciones desaparecía de la pantalla. 53 páginas de conexiones documentadas que habían generado cientos de miles de dólares en ingresos, desaparecidas en un momento de venganza. El silencio en la sala de conferencias era absoluto, mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Isabel se apartó de la pantalla con una expresión de satisfacción, esperando claramente que aceptara esta humillación y comenzara a reconstruir mi trabajo según sus métodos preferidos. Pero había cometido un error de cálculo crucial. Si bien destruyó mi documentación, no había destruido las relaciones reales que yo había construido. Los clientes que confiaban en mí, que me llamaban directamente, que habían compartido detalles personales sobre sus vidas y negocios, esas conexiones existían en sus corazones y mentes, no en los archivos de nuestra computadora. Y, al parecer, algunas de esas conexiones habían estado prestando más atención a la dinámica de nuestra empresa de lo que nadie imaginaba. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que Isabel terminara de explicar sus nuevos protocolos de eficiencia.
El identificador de llamadas mostraba Consultores Valero, una firma de consultoría que se había formado recientemente cuando 3 ex colegas se fueron para fundar su propia empresa. Salí de la sala de conferencias para atender la llamada, con las manos aún temblando por ver cómo borraban mi trabajo frente a todos. Sofía, dijo la voz al otro lado, hemos estado observando lo que está sucediendo en Analítica Solís y queremos hablar. La conversación que siguió lo cambiaría todo. Consultores. Valero había estado siguiendo nuestras mejoras en la retención de clientes y sabían exactamente quién era responsable de las relaciones que mantenían contentas a las cuentas principales. Habían planeado acercarse a mí durante meses, pero ver a Isabel destruir mis archivos de auditoría los había convencido de que el momento era perfecto. Estamos preparados para ofrecerte $500,000 anuales para que te unas a nuestro equipo, dijeron, además de participación en el capital y autonomía total sobre las estrategias de relación con el cliente. Creemos que la atención personal es el futuro de la consultoría empresarial y queremos que construyas ese futuro con nosotros. $500,000, más del doble de mi compensación actual, trabajando para personas que valoraban exactamente lo que Isabel consideraba una ineficiencia inútil. Pero la parte más hermosa de su oferta no era el dinero. Sabemos que no puedes traer información propietaria de Solís, continuaron, pero también sabemos que las relaciones con los clientes se basan en la confianza y la conexión personal, no en archivos de bases de datos. Si decides unirte a nosotros y si los clientes eligen trabajar con alguien en quien confían, en lugar de quedarse con alguien que los trata como números de transacción, esa es simplemente la consecuencia natural de diferentes filosofías empresariales. Entendí de inmediato lo que estaban sugiriendo. No me estaban pidiendo que robara clientes o violara ningún acuerdo legal. Simplemente estaban señalando que si yo me iba de Solís, y los clientes decidían que preferían trabajar con alguien que recordaba los problemas de salud de su perro y los planes universitarios de su hija, esa era su elección. Cuando volví a la sala de conferencias, Isabel todavía estaba dando una conferencia sobre los estándares de eficiencia profesional, mientras mis excompañeros miraban sus manos o sus cuadernos, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Ella notó mi regreso y detuvo su presentación. ¿Tienes preguntas sobre nuestros nuevos protocolos de comunicación? Miré alrededor de la sala a las personas con las que había trabajado durante 18 meses. Luego, a la pantalla en blanco donde se había mostrado mi auditoría antes de ser destruida. Luego, de nuevo a la expresión expectante de Isabel. De hecho, dije, tengo algo que anunciar. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida profesional. Pero quiero guardar eso para la siguiente parte de esta historia, porque la venganza que siguió fue orquestada tan perfectamente por la propia Isabel que necesitan escuchar exactamente cómo sus propias acciones crearon el efecto dominó que derribó todo lo que ella creía que estaba protegiendo. La belleza de lo que se desarrolló no fue que planeé un esquema elaborado para lastimarla a ella o a la empresa. La belleza fue que, al borrar mi trabajo de construcción de relaciones, ella acababa de eliminar lo único que impedía que nuestros clientes más importantes se fueran. Pensó que estaba borrando documentación ineficiente. Lo que realmente borró fue la base de la lealtad del cliente, que tardó 1 año en construirse y que podría desaparecer en cuestión de semanas.
Y cuando mi teléfono sonó con esa oferta de $500,000, me di cuenta de que acababa de entregarme la llave de la venganza más elegante posible. Simplemente dejar que las consecuencias naturales se desarrollaran mientras ella veía cómo todo lo que creía controlar se le escapaba de las manos para siempre. Renuncio a Analítica Solís con efecto inmediato, dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. Me uniré a Consultores Valero como su directora de relaciones con el cliente. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado y el clic nervioso del bolígrafo de alguien contra su cuaderno. La expresión de Isabel pasó de la satisfacción engreída a la confusión y luego a algo que parecía casi pánico. No puedes simplemente renunciar en medio de una reunión de departamento, tartamudeó, claramente descolocada por este giro inesperado. Hay protocolos, requisitos de preaviso, procedimientos de transición. De hecho, respondí sacando mi teléfono para mostrar la oferta de contrato que acababa de recibir. Mi contrato de trabajo permite la renuncia inmediata en casos de ambiente de trabajo hostil o mala conducta profesional. Que mi trabajo sea eliminado frente a mis colegas mientras se me humilla públicamente califica en ambos casos. Javier Coronado, que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala, dio un paso adelante. Quizás deberíamos discutir esto en privado antes de tomar decisiones precipitadas, pero yo ya había terminado con las discusiones privadas y las soluciones diplomáticas. Isabel había elegido humillarme públicamente, así que le tocaría experimentar las consecuencias con la misma publicidad. No hay nada que discutir, dije, recogiendo mis objetos personales de la mesa de conferencias. Mi decisión es final. Presentaré la documentación formal de renuncia en 1 hora. Mientras caminaba hacia la salida de la sala de conferencias, podía sentir 23 pares de ojos siguiendo mis movimientos. Algunos de mis compañeros parecían sorprendidos, otros impresionados, y algunos parecían estar reconsiderando sus propias opciones de carrera. Isabel me llamó con la voz más aguda de lo habitual. Estás cometiendo un gran error. Consultores Valero es una startup sin trayectoria demostrada. Estás tirando la seguridad laboral por una fantasía de que construir relaciones es más importante que los estándares profesionales. Me detuve en la puerta y me volví para mirarla. Ya veremos qué enfoque demuestra ser más valioso. En 24 horas, había limpiado mi escritorio, completado las entrevistas de salida y comenzado mi nuevo puesto en Consultores Valero. Su oficina era más pequeña que la de Solís, pero llena de energía y entusiasmo por construir algo innovador en el espacio de la consultoría. Más importante aún, finalmente estaba trabajando con personas que entendían que las relaciones comerciales se basaban en una conexión humana genuina, no en métricas de eficiencia y protocolos de comunicación estandarizados. Pero la verdadera validación de mi decisión llegó en las semanas siguientes, mientras observaba cómo las consecuencias naturales de las acciones de Isabel se desarrollaban con una precisión devastadora. No había contactado a ningún cliente de Solís. No había hecho llamadas de ventas ni enviado mensajes de reclutamiento. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales para reflejar mi nuevo puesto y seguí siendo la misma persona que había pasado 1 año construyendo relaciones auténticas con personas que necesitaban servicios de consultoría. La primera llamada llegó el jueves por la mañana, 3 días después de que empecé en Consultores Valero. Arturo Vargas,
el dueño de la empresa manufacturera cuyo Golden Retriever había sido tema de conversación, llamó directamente a mi nuevo número de oficina. Sofía, dijo, escuché a través de la red profesional que te has mudado a una nueva firma. Quería felicitarte y preguntarte sobre las capacidades de tu nueva empresa. Hablamos durante 1 hora sobre las necesidades de su negocio, sus planes de expansión y, sí, la mejora en la movilidad de su perro después del tratamiento especializado. Al final de la conversación, había programado una reunión de consulta para discutir la transición de su cuenta a Consultores Valero. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Carmen Ferreiro, cuyo aniversario de su empresa textil había celebrado, quería discutir sus próximas necesidades de proyecto con alguien que entendiera su filosofía empresarial. Llevo 12 años trabajando con firmas de consultoría, me dijo, y tú eres la primera persona que me ha hecho sentir que mi empresa importaba más allá del monto de la factura. Si ofreces la misma atención personal en tu nueva firma, estoy interesada en hacer un cambio. Al final de mi primera semana en Consultores Valero, había recibido llamadas de 6 ex clientes de Solís, no porque los hubiera solicitado, sino porque preferían trabajar con alguien que los trataba como individuos en lugar de números de cuenta. Mientras tanto, en Analítica Solís, Isabel estaba empezando a darse cuenta de lo que realmente había borrado cuando destruyó mi documentación sobre la construcción de relaciones. Me enteré de su creciente pánico a través de contactos mutuos en la comunidad profesional. Aparentemente, había intentado contactar a los principales clientes para revisiones de rutina, solo para descubrir que muchos de ellos ya no estaban interesados en continuar sus contratos. Cuando llamó a Arturo Vargas para programar su revisión trimestral, él le informó cortésmente que estaba explorando otras opciones de consultoría y que no renovaría su acuerdo anual. Cuando contactó a Carmen Ferreiro sobre las próximas necesidades del proyecto, Carmen le explicó que había encontrado un socio de consultoría que entendía mejor sus valores comerciales. Uno por uno, los clientes con los que había pasado 1 año construyendo relaciones estaban tomando la decisión de trabajar con alguien que recordaba sus detalles personales, sus desafíos comerciales y sus preferencias de comunicación individuales. Isabel había creído que la lealtad del cliente estaba ligada a la reputación de la marca y la calidad del servicio de Solís. Estaba descubriendo que la lealtad del cliente estaba en realidad ligada a las conexiones personales que hacían que las personas se sintieran valoradas y comprendidas. La tercera semana después de mi partida, recibí una llamada que dejó todo claro sobre cuán devastadora se había vuelto la decisión de Isabel. Ricardo Montes, el dueño de la librería que había comenzado a llamarme directamente en lugar de pasar por el número principal de Solís, quería compartir información que pensó que debería saber. Isabel me llamó ayer, dijo, preguntando si había algún problema de servicio que pudiera explicar por qué estaba considerando otras opciones de consultoría. Cuando le dije que te estaba siguiendo a Consultores Valero porque valoraba nuestra conexión personal, literalmente discutió conmigo al respecto. Se rió, pero no de una manera que sugiriera que lo encontraba divertido. Me dijo que las relaciones profesionales deberían basarse en la calidad del servicio, no en charlas personales sobre libros y familia. Dijo que estaba tomando una decisión emocional en lugar de una decisión de negocios. ¿Puedes creerlo? Me estaba sermoneando sobre cómo debería elegir a mis propios socios de consultoría.
Esa llamada reveló todo sobre por qué el enfoque de Isabel estaba fracasando tan espectacularmente. Incluso frente a la evidencia de que las relaciones personales impulsaban las decisiones de los clientes, no podía ajustar su filosofía. Todavía estaba tratando de convencer a la gente de que las métricas de eficiencia importaban más que sentirse valorado y comprendido. Al final de mi primer mes en Consultores Valero, 14 ex clientes de Solís se habían cambiado a nuestra firma o habían iniciado conversaciones sobre posibles transiciones. No eran cuentas pequeñas. Representaban más del 60% de los ingresos anuales de Solís. Yo no los estaba reclutando activamente, simplemente estaba disponible cuando llamaban, recordando detalles sobre sus vidas y negocios, y brindando la misma atención personal que había construido nuestras relaciones en primer lugar. Consultores. Valero estaba prosperando más allá de sus proyecciones más optimistas, mientras que Analítica Solís estaba experimentando la peor crisis de retención de clientes en la historia de la empresa. La parte más satisfactoria no fue el dinero ni el éxito profesional, aunque ambos fueron increíbles. La parte más satisfactoria fue saber que Isabel había creado toda esta situación ella misma a través de su obstinada negativa a valorar lo que los clientes realmente querían. Podría haber apoyado mi enfoque de construcción de relaciones. Podría haber aprendido de las mejores tasas de retención y las puntuaciones de satisfacción del cliente. Podría haber reconocido que la atención personal estaba generando resultados comerciales medibles. En cambio, había elegido humillarme públicamente y borrar un trabajo que representaba cientos de miles de dólares en lealtad de clientes. Aparentemente, creyendo que su filosofía centrada en la eficiencia era más importante que la evidencia real de lo que funcionaba. 2 meses después de mi partida, escuché a través de redes profesionales que Javier Coronado había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva para abordar la crisis de retención de clientes. Analítica Solís se enfrentaba a la posibilidad de despidos, reducción de operaciones y, potencialmente, la venta a una firma más grande para sobrevivir a la pérdida de ingresos. Isabel, que había estado tan segura de sus estándares profesionales y métricas de eficiencia, ahora se esforzaba por explicar cómo la empresa había perdido la mayoría de sus cuentas principales en 8 semanas. Según fuentes que todavía trabajaban allí, inicialmente había intentado culpar a mi partida por las deserciones de clientes, argumentando que, de alguna manera, había envenenado las relaciones con los clientes o violado los estándares éticos para robar cuentas. Pero la cronología no respaldaba sus acusaciones. Los clientes no se iban inmediatamente después de mi renuncia. Se iban después de intentar mantener relaciones con el nuevo enfoque centrado en la eficiencia de Isabel y descubrir que preferían trabajar con personas que los trataban como individuos. La investigación de la Junta reveló exactamente lo que yo podría haberles dicho meses antes. Los clientes eligen socios de consultoría basándose en la confianza, la calidad de la comunicación y el sentirse valorados, no en la rapidez con que se procesan sus llamadas o la eficiencia con que se categorizan sus inquietudes. Isabel había pasado un año desestimando la construcción de relaciones como una conversación social ineficiente y ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa filosofía en forma de deserciones de clientes que amenazaban la supervivencia de toda la empresa. 3 meses después de mi partida, recibí la llamada que completó esta historia de venganza.
Javier Coronado, me contactó personalmente para discutir lo que él llamó una oportunidad de asociación potencial. Quería saber si Consultores Valero estaría interesado en adquirir las cuentas de clientes restantes de Analítica Solís y posiblemente contratar a parte de su personal durante lo que describió como un proceso de reestructuración estratégica. La empresa, que había considerado mi enfoque de construcción de relaciones como basura ineficiente, ahora esperaba vender sus activos restantes a la firma que se había construido exactamente sobre los principios que Isabel había rechazado. Durante nuestra conversación, Javier mencionó que también estaban reevaluando los enfoques de liderazgo en su departamento de relaciones con el cliente. Leyendo entre líneas, estaba claro que el puesto de Isabel ya no era seguro. «Tengo que preguntar», dijo hacia el final de nuestra llamada, «¿qué se necesitaría para traerte de vuelta a Solís como directora de relaciones con el cliente? Estamos preparados para ofrecer aumentos significativos de compensación y autonomía total sobre las estrategias de gestión de relaciones». La ironía era increíble. 3 meses después de ver cómo borraban mi trabajo frente a mis colegas, me estaban reclutando de nuevo para implementar exactamente el mismo enfoque con un salario mucho más alto y autoridad total sobre el departamento que había rechazado mis métodos, pero no tenía ningún interés en volver a trabajar para personas que solo habían aprendido a valorar mi enfoque después de perder millones de dólares en ingresos. «Aprecio la oferta», le dije, «pero estoy muy feliz con mi puesto actual. Consultores». Valero entendió el valor de las relaciones personales con los clientes desde el primer día, en lugar de tener que aprenderlo a través de una crisis. 6 meses después de dejar Analítica Solís, fui ascendida a socia principal en Consultores Valero, con participación en el capital y la responsabilidad de expandir nuestra filosofía de relaciones con el cliente a múltiples líneas de servicio. Los clientes que me habían seguido desde Solís se convirtieron en la base de nuestro año más exitoso en la historia de la empresa. Mientras tanto, Analítica Solís se sometió a la reestructuración estratégica que Javier había descrito eufemísticamente. Despidieron al 30% de su personal, vendieron su espacio de oficina más grande y finalmente se fusionaron con un competidor que valoraba las métricas de eficiencia por encima de las relaciones personales. Isabel no fue retenida durante la fusión. Me enteré de su partida a través de actualizaciones de LinkedIn y conversaciones en redes profesionales. Según antiguos colegas, había pasado sus últimos meses en Solís tratando de reconstruir las relaciones con los clientes utilizando el mismo enfoque impersonal que había causado la crisis en primer lugar. Aparentemente, nunca entendió que el problema no eran sus habilidades de comunicación o su conocimiento técnico. El problema era su creencia fundamental de que las relaciones comerciales debían ser puramente transaccionales. La última actualización que escuché sobre su situación provino de un contacto profesional mutuo que mencionó que estaba teniendo dificultades para encontrar puestos comparables, porque su rol más reciente había terminado durante una gran crisis de retención de clientes. Los empleadores potenciales estaban comprensiblemente preocupados por contratar a alguien cuyo enfoque de gestión había contribuido a una pérdida de ingresos tan significativa, especialmente en roles de cara al cliente, donde la construcción de relaciones se consideraba esencial. No sentí ningún placer al escuchar sobre sus dificultades profesionales. Mi satisfacción provino de saber que los principios que ella había ridiculizado y rechazado
ahora eran reconocidos en toda nuestra industria como esenciales para el éxito empresarial sostenible. Cada firma de consultoría estaba invirtiendo en estrategias de relación personal con el cliente. Cada programa de desarrollo profesional enfatizaba la importancia de tratar a los clientes como individuos en lugar de fuentes de transacciones. Cada práctica de consultoría exitosa priorizaba exactamente el enfoque que Isabel había considerado basura ineficiente. Se había equivocado sobre lo que valoraban los clientes, se había equivocado sobre lo que impulsaba el éxito empresarial y se había equivocado sobre la importancia de las conexiones personales en las relaciones profesionales. Y su equivocación había sido revelada no a través de esquemas elaborados o ataques calculados, sino simplemente permitiendo que las consecuencias naturales se desarrollaran después de que ella eligiera destruir públicamente un trabajo que representaba la base de la lealtad del cliente. La venganza más elegante es siempre aquella en la que tu enemigo se derrota a sí mismo a través de sus propias acciones, y tú simplemente tienes que hacerte a un lado y dejar que sus malas decisiones creen la destrucción que merecen. Hoy, 2 años después de ver cómo borraban mis archivos de auditoría frente a 23 colegas, dirijo la división de relaciones con el cliente de una de las firmas de consultoría de más rápido crecimiento en nuestra región. Nuestro éxito se basa por completo en el principio que Isabel rechazó, que las relaciones comerciales prosperan cuando las personas se sienten valoradas, comprendidas y conectadas personalmente con sus proveedores de servicios. Cada día trabajo con clientes que aprecian que se recuerden sus cumpleaños, se reconozcan las actualizaciones de su familia y se aborden sus desafíos comerciales con una inversión personal genuina en su éxito. Y cada día recuerdo que la mejor venganza contra las personas que infravaloran tus contribuciones es simplemente demostrar que están equivocadas a través de tu éxito continuo en otro lugar. Isabel pensó que estaba borrando documentación ineficiente cuando destruyó mi trabajo de construcción de relaciones. Lo que realmente borró fue lo único que impedía que su mundo profesional se derrumbara a su alrededor. A veces, la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus propias decisiones terribles mientras tú construyes algo mejor en otro lugar. Si esta historia resonó contigo, o si alguna vez alguien ha infravalorado un trabajo que sabías que era importante, me encantaría leerlo en los comentarios. A veces, la mejor terapia para la traición profesional es compartir historias con personas que entienden lo que se siente que tus contribuciones sean desestimadas por personas que deberían saber más. Y si disfrutaste escuchando cómo borrar mis archivos se convirtió en el comienzo de la caída profesional de Isabel, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para más historias sobre venganza laboral que se escribe sola cuando simplemente dejas que los gerentes incompetentes enfrenten las consecuencias de su propio mal juicio.